presidente, señorías, la proposición que les presento es relativamente sencilla. No hablamos en este caso de reglas electorales ni de reformas constitucionales. Hablamos de algo más mundano, pero no por ello trivial, ni mucho menos, porque tiene un impacto directo en nuestros ciudadanos y nuestras empresas, sobre todo en aquellos que han hecho una apuesta por la diversificación de la economía en el ámbito rural. El 14 de abril del 2014 se publicaba, después de un año de tramitación, la Ley 1/2014 del impuesto sobre afecciones ambientales del uso del agua, la cual actualizaba el anteriormente conocido como canon de saneamiento, confiriéndole a este, sin ninguna duda, una naturaleza de carácter tributario. El impuesto, según recogía los antecedentes de la ley, tenía por finalidad potenciar un uso racional y eficiente del agua y obtener recursos con los que preservar, proteger, mejorar y restaurar el medio hídrico. Posteriormente, esta regulación se compiló, junto con los restantes tributos propios autonómicos, en el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2014 de 23 de julio. Nosotros seguimos creyendo que en sí mismo esa normativa esa regulación supuso un avance considerable respecto a la redacción anterior, al disponer, entre otras cosas, de una manera clara los supuestos de exención, los cuales, como se señalaba, debían ser o resultaban congruentes con el propio objeto del impuesto. Pero, naturalmente, nunca una ley recoge de forma expresa todas y cada uno de los supuestos sobre los que se aplica, y, de hecho, hacerlo resultaría prácticamente inviable en la mayoría de los casos. De ahí que, en derecho, la interpretación y aplicación de las normas se rija, entre otros principios, por el de analogía, por el cual se asume aquella interpretación ya asentada que se deriva del caso del supuesto previo más similar al que se afronta por primera vez. Pues bien, de eso estamos hablando hoy, señorías, de analogía. Es lo que trae a esta Cámara esta proposición no de ley. Porque el Consejo de Gobierno, en este caso, no está siendo congruente con el propio espíritu y objeto de ese impuesto en lo que respecta a su aplicación e interpretación en la práctica. Y en este caso es evidente que en las normas tributarias hay que ser especialmente precisos en la definición de los conceptos en los que se basa la aplicación de esos tributos. Somos conscientes de ello y por eso entendemos que probablemente esta aclaración terminológica es necesaria para llevar a cabo una correcta aplicación de la norma. Y los efectos de que la interpretación y la aplicación sea distinta afecta, en este caso, a un sector especialmente digno de protección, entendemos nosotros. Son los alojamientos turísticos rurales. Una definición legal, no hablamos de un concepto vago o ambiguo en absoluto, los que define en el Decreto 134/2002 de 14 de noviembre sobre alojamientos de turismo rural. Y se entienden por tales las casas rurales o de aldea y los apartamentos rurales. Teniendo esto presente y teniendo en cuenta que el artículo 71 del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos, a los que hice referencia anteriormente, define usos domésticos como aquellos consumos de agua realizados en viviendas que den lugar a aguas residuales generadas principalmente por el metabolismo humano y por las actividades domésticas, yo creo que a partir de aquí difícilmente podrá negarse que los residuos que se producen en los alojamientos de turismo rural tienen carácter doméstico, en tanto se producen como resultado de aguas residuales generadas principalmente por el metabolismo humano y por la actividad doméstica, precisamente en los términos del artículo 71 antes referido. Además, una cuestión práctica, por lo general, estos alojamientos de turismo rural presentan un consumo inferior al que tendría una vivienda habitual, una vivienda familiar, al tener pequeñas dimensiones y no encontrarse ocupadas durante todo el año, ni mucho menos. E incluso muchos de ellos no disponen de conexión directa con la red de saneamiento municipal. Por ese motivo, y en coherencia con el hecho imponible del impuesto, que se refiere literalmente a cualquier uso potencial o real del agua de toda procedencia por razón de la afección que pueda producir al medio ambiente su vertido directo a través de las redes de alcantarillado, resulta plenamente consecuente ampliar la definición de uso doméstico al objeto de recoger expresamente como tal
el producido en este tipo de alojamientos de turismo rural, en los términos, como ya decía antes, previstos en la normativa vigente en materia de turismo. Y ese es el objetivo que perseguimos con esta sencilla proposición no de ley, que se haga un trato justo y equitativo a este tipo de alojamientos. Y por eso hemos presentado esta iniciativa, en la cual se insta al Consejo de Gobierno a que, antes de que finalice la presente legislatura, adopte los acuerdos y dicte las instrucciones que procedan para que los efectos previstos en la normativa reguladora del impuesto sobre afecciones ambientales del uso del agua se consideren como de uso doméstico los consumos realizados en viviendas que tengan la consideración de casa de aldea o apartamento de turismo rural, según la normativa turística vigente. Hablamos, por lo tanto, de una cuestión de analogía y hablamos también de equidad en la aplicación del impuesto. Pero hablamos también de algo más, también, en lo que me interesa hacer especial hincapié en este momento. Hablamos de la necesidad de apostar por nuestro turismo rural. De nada sirve hacer declaraciones fuera de Asturias sobre su importancia, sobre la pretensión de potenciar su presencia en aquellas zonas con las que se puede posibilitar precisamente la diversificación de la economía de nuestras zonas rurales, si luego, con interpretaciones legalistas absolutamente rigurosas, establecemos trabas o establecemos barreras al desarrollo de este sector. Decía precisamente el presidente Fernández hace unos días, en su visita al stand asturiano de Fitur en Madrid, que el turismo rural se ha convertido en una parte indispensable de nuestra región y por el que había que apostar atrayendo visitantes tanto del interior como del exterior de nuestra región y de nuestro país. Estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Fernández, pero por lo tanto creemos que apostar de manera decidida por el turismo rural, por sus posibilidades de diversificación, modernización y crecimiento, por su potencial para atraer nuevos visitantes, es apostar por el medio rural, es apostar por la economía de la región, es apostar por Asturias. Y esta sencilla modificación normativa que estamos planteando, ni siquiera normativa, simplemente de interpretación de la ley. Estamos pidiendo una interpretación favorable a este sector. Es lo único que estamos pidiendo. Es precisamente apostar por él y eliminar barreras a su crecimiento. Confiamos, por lo tanto, que respalden esta proposición que hemos presentado. Ya digo, se trata de una cuestión de congruencia y de justicia, precisamente para ser coherentes con el espíritu y el objetivo de las normas que esta misma Cámara promulgó, pero también de apostar por un sector como el del turismo rural, con enorme potencial de crecimiento todavía en nuestra región, y el cual trasciende incluso de su dimensión puramente económica, pues ha permitido en buena medida fijar población en el medio rural, un objetivo que yo creo que sin duda compartimos todos en esta Cámara. Por lo tanto, le solicito su voto favorable para esta proposición no de ley que presenta hoy UPyD en esta Cámara. Muchas gracias.